Avanzamos con el libro. La Biblia de las Brujas. Manual completo para la práctica de la brujería. Autores: Janet y Stewart Farrar. Tema: Requiem o muerte. Cuando por primera vez falleció una bruja de nuestro conventículo, este fue el ritual de Requiem que celebramos por ella. Decir perdimos no es la palabra adecuada, pues su contribución a la construcción del espíritu de nuestro grupo permanece, y puede ser que en nuestras reencarnaciones venideras nos volvamos a encontrar juntos. Sin embargo, el final de una etapa debe ser reconocida y asimilarse. Además, el impulso de decir au revoir, con amor y dignidad ha sido universal desde que el hombre de Neandertal dejó descansar a sus muertos en un lecho de flores. En nuestra opinión había dos temas simbólicos que expresaban lo que queríamos decir. El primero era el espiral, que desde el mismo amanecer del ritual ha expresado los procesos paralelos de la muerte-renacimiento, y de la iniciación-renacimiento, dirigiendo nuestros pasos de vuelta a las fuentes, al útero universal, a la Gran Madre y a las profundidades del inconsciente colectivo, al encuentro frente a frente con la Madre Oscura para saber que ella es al mismo tiempo la Madre Brillante, y después del encuentro orientándonos hacia el exterior rejuvenecidos y transformados. Este espiral hacia adentro y hacia afuera adoptaba la forma natural de una danza. De nuevo, el espiral hacia el interior parecía reclamar la rara práctica del movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj que solo se emplea en un ritual wiccaniano cuando tiene un propósito simbólico específico, como en nuestros rituales del equinoccio de otoño y de Samhain. Naturalmente debía ir seguido de un movimiento en espiral hacia el exterior en sentido de las agujas del reloj. El otro tema era el de la cuerda de plata. Una y otra vez, las personas que han experimentado la proyección astral hablan de esta cuerda de plata, de una extensión infinita que han visto serpenteando entre los cuerpos astral y físico. Según todas las tradiciones, la cuerda se rompe con la muerte física. Se trata de un proceso natural, la primera etapa de la separación entre la individualidad inmortal y la física, los cuerpos astrales inferior y superior, y el mental inferior de la personalidad que lo ha cobijado durante una encamación. Cualquier bloqueo o interrupción de esta retirada supone una disfunción, y se considera una anomalía. Puede tener su origen en algún tipo de obsesión, lo que explica muchas apariciones. En la mayoría de los casos, como sin duda creemos en el de nuestra amiga, no acontece con excesivo retraso. Pero aunque no haga falta ayuda para facilitar esta retirada, es adecuado que quede simbolizado en el rito. La tradición mantiene también que las bellas palabras del Eclesiastés 12, versículos 6 y 7, hablan de este proceso, y por eso las utilizamos en nuestro requiem, sustituyendo diosa por Dios, que a la vista de nuestra declarada filosofía esperamos no ofendan a nadie. La segunda parte del ritual es la representación de la leyenda del descenso de la diosa a los infiernos, que aparece en el libro de las sombras como una especie de epílogo al ritual de iniciación al segundo grado. ¿De dónde lo sacó Garner? Ni siquiera lo sabe Doreen Valiente. No tuve nada que ver en su escritura, nos dice. Si el viejo Gerald lo escribió o si lo heredó, no lo sé. Sospecho que un poco ambas cosas, especialmente que heredó los perfiles generales y que los anotó con sus propias palabras. Se trata, como dices, de una versión de la historia de Istar y otras leyendas parecidas, y es evidente que está relacionada con el ritual de iniciación. Iniciación y renacimiento son procesos paralelos muy cercanos, así que nos pareció que la leyenda enriquecería nuestro requiem igual que lo hace en el rito del segundo grado. Las palabras que se recitan en la leyenda aparecen, ligeramente resumidas, en What Witches Do y en Witchcraft Today, de Garner, pero nosotros las repetimos en su integridad, entremezcladas con los movimientos apropiados que el libro de las sombras deja a la imaginación. Después de representar totalmente la leyenda con frecuencia, pues no hay necesidad de confinarla a la iniciación del segundo grado, nos hemos dado cuenta de que resulta fácil, y que vale la pena, aprendérsela de memoria. Para disfrutar plenamente de su representación resulta incluso mejor que los tres actores aprendan de memoria las partes del diálogo que les corresponden y los reciten ellos mismos en lugar de ceder todo el discurso al narrador, tal y como hacíamos al principio.
Sin embargo, si no se lo saben de memoria, es mejor dejar que lo haga el narrador, porque los tres actores llevando libros en la mano estropea todo el efecto. Finalmente, la suma sacerdotisa anuncia la fiesta del amor con una despedida final al amigo querido. Nos gustaría hacer un comentario sobre el rito tal y como lo experimentamos por primera vez. El momento de la rotura del cuenco tuvo un inesperado impacto en todos nosotros. Fue como si el golpe resonara en todos los planos a la vez. El miembro más joven del conventículo quedó impresionado, al igual que todos nosotros. Un escéptico podría decir que el penetrante ruido de la rotura, cargado como estaba de simbolismo, produjo un shock psicológico. Pero incluso en el caso de que eso fuese todo, seguiría siendo verdad. Nuestra conciencia había concentrado el significado de lo que estábamos haciendo en un instante intenso y simultáneo. Cuando terminó el ritual, sentimos una tranquila felicidad que nunca habíamos tenido desde que nuestra amiga enfermó. Pocas veces hemos sido tan conscientes del éxito de un ritual y de su majestuosa repercusión más allá de los límites de nuestro círculo. En todo el texto que sigue hemos utilizado, ella, para simplificar las cosas. Si se va a dedicar el requiem a un hombre, es conveniente intercambiar los papeles de sumo sacerdote y suma sacerdotisa durante la primera parte del ritual, hasta la leyenda. Como siempre, se trata de un asunto que concierne a lo que el conventículo considere mejor. La preparación. La decoración del círculo y el altar en un requiem será cuestión del gusto personal, dependiendo de las circunstancias, la época del año y el carácter y asociaciones del amigo a recordar. Habrá un pequeño cuenco de barro, una jarra o taza con asa servirá, a un lado del altar, con un cordón plateado atado a él, además de un martillo para romper el cuenco y una tela para envolverlo. Para la leyenda del descenso de la diosa, se pondrán junto al altar las joyas y un velo para la diosa, así como una corona para el señor del infierno. También habrá preparado un collar. El ritual. Se celebra el ritual de apertura como de costumbre, hasta el final de la invocación al gran dios Cernunnos. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote están delante del altar mirando hacia el conventículo. La suma sacerdotisa dice: hoy nos reunimos sumidos en la tristeza y en la alegría. Estamos tristes porque un capítulo se ha cerrado, pero estamos alegres porque, al cerrarlo, se abre otro nuevo. Nos hemos reunido para señalar el tránsito de nuestra querida hermana, aquí se dice el nombre de la persona, para quien esta encarnación ha terminado. Nos reunimos aquí para encomendarla al cuidado de la bendición del dios y de la diosa, para que pueda descansar, libre de ilusiones y penas, hasta que llegue el momento de su renacimiento en este mundo. Y sabiendo que así será, sabemos, también, que la tristeza no es nada y que la alegría es todo. Mientras el sumo sacerdote permanece en su sitio, la suma sacerdotisa conduce a los asistentes en una danza en espiral, lentamente hacia adentro y en sentido contrario a las agujas del reloj, pero sin llegar a quedar demasiado apretados. El sumo sacerdote dice: te llamamos, ama, oscura madre estéril, a quien toda vida que se manifiesta debe volver cuando llegue a su hora. Oscura madre del silencio y la quietud, ante quien los hombres tiemblan porque no te comprenden. Te llamamos a ti, que también eres hécate de la luna menguante, oscura dama de la sabiduría, a quien los hombres temen porque su sabiduría es inferior a la tuya. Nosotros, los hijos ocultos de la diosa, sabemos que no hay nada que temer en tu abrazo, al que nadie escapa. Sabemos que cuando entramos en tu oscuridad, como todos han de hacer, no estamos sino entrando de nuevo en la luz. Por eso, con amor y sin miedo, te encomendamos aquí se dice el nombre de la persona, nuestra hermana. Acógela, guárdala, guíala, admítela en la paz de Summerlands, que se encuentra entre una vida y otra. Y ten por seguro, pues todo lo sabes, que nuestro amor la acompaña. El sumo sacerdote coge el cuenco, la cuerda, el martillo y la tela. La danza se detiene y el conventículo se separa para recibir al sumo sacerdote en el centro del espiral, donde deja la tela en el suelo y el cuenco encima. Le tiende el extremo libre de la cuerda a la doncella. La suma sacerdotisa dice:
Cuando la cuerda de plata se suelte, o el cuenco de oro se rompa, o el cántaro se rompa en la fuente, o la rueda en la cisterna, entonces el polvo volverá a la tierra de donde vino y el espíritu volverá a la diosa que lo entregó. El sumo sacerdote desata la cuerda de plata, y la doncella la coge. A continuación, el sumo sacerdote envuelve el cuenco con la tela y lo rompe con el martillo. Vuelve a poner a un lado del altar la tela que envuelve los pedazos del cuenco y el martillo. El conventículo vuelve a juntarse. La doncella lleva la cuerda de plata y, durante la siguiente invocación, moviéndose en sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo, la ofrece en primer lugar ante los señores de las atalayas del oeste, los señores de la muerte y de la iniciación, y después a los señores de las atalayas del este, los señores del renacimiento. Tras dejar la cuerda en el suelo frente a la vela del este se reúne con el sumo sacerdote en el altar, moviéndose siempre en sentido de las agujas del reloj. Mientras tanto, la suma sacerdotisa dirige de nuevo la danza volviendo hacia atrás, en sentido de las agujas del reloj, remontando el espiral hasta que de nuevo vuelve a formarse un círculo completo que continúa moviéndose en el mismo sentido. En cuanto ha dejado la tela y el martillo a un lado del altar, el sumo sacerdote se gira mirando hacia los asistentes y dice: Te llamamos, Aima, alegre madre fértil. Tú que eres el útero del renacimiento, de donde procede toda vida que se manifiesta y de cuyos senos henchidos todos se alimentan. Te llamamos, tú que eres también Perséfone de la luna creciente, dama de la primavera y de todas las cosas nuevas. Te encomendamos aquí se pronuncia el nombre de la persona, nuestra hermana. Acógela, guárdala, guíala. Llévala en la plenitud del tiempo a un nuevo nacimiento y una nueva vida. Y permite que en esa nueva vida pueda ser de nuevo amada, como nosotros sus hermanos y hermanas la hemos amado. El sumo sacerdote y la doncella se reúnen con el corro del conventículo, y la suma sacerdotisa empieza la runa de las brujas, a la que se unen los demás. Cuando ha terminado, la suma sacerdotisa ordena, abajo, y todos los asistentes se sientan en un corro mirando hacia adentro. La suma sacerdotisa distribuye los papeles para la leyenda del descenso de la diosa al infierno. El narrador, la diosa, el señor del infierno y el guardián de los portales. La diosa se adorna con las joyas y el velo y se sitúa al borde del círculo en el cuadrante sudeste. El señor del infierno se pone la corona, coge la espada y se coloca de espaldas al altar. El guardián de los portales coge su cuchillo ritual y una cuerda de color rojo, y se sitúa frente a la diosa. El narrador dice: En los tiempos antiguos, nuestro señor el cornudo, era, y todavía es, el consolador, el confortador. Los hombres le conocieron como el terrible señor de las sombras, solitario, severo y justo. Pero Nuestra Señora la diosa quería resolver todos los misterios, incluso el misterio de la muerte, y para ello viajó al infierno. El guardián de los portales la desafió, el guardián de los portales desafía a la diosa con su cuchillo ritual. Quítate tus vestidos y tus joyas, pues ninguna majestad puedes llevar contigo en esta nuestra tierra. La diosa se quita el velo y las joyas. No debe llevar nada puesto. Si el requiem se celebra con los participantes vestidos, solo podrá llevar puesto el vestido normal. Entonces, el guardián la ata con la cuerda roja como se hace en la ceremonia de iniciación al primer grado, es decir, con el centro de la cuerda alrededor del cuello pasando los extremos sobre los hombros hasta atar las muñecas a la cintura por detrás. Ella se despojó de sus vestidos y de sus joyas y fue atada, como todos los seres vivos han de serlo si quieren adentrarse en los reinos de la muerte, la poderosa. El guardián de los portales conduce a la diosa ante la presencia del señor del infierno. El guardián se aparta. Era tal su belleza que el mismo señor de los muertos se arrodilló, y puso su espada y su corona a sus pies. El señor del infierno se arrodilla ante la diosa, véase fotografía 20, deja su espada y su corona en el suelo a cada lado de ella, y besa su pie derecho y después el izquierdo. Y besó sus pies, diciendo: Benditos sean tus pies que te han traído hasta aquí. Ven a vivir conmigo, pero antes deja que ponga mis frías manos en tu corazón. El señor del infierno levanta las manos, con las palmas hacia adelante, y las mantiene a unas pocas pulgadas del corazón de la diosa. Y ella respondió: Yo no te amo.
¿Por qué haces que todas las cosas que amo se marchiten y mueran, y te regocijas de ello? El Señor del infierno extiende los brazos hacia afuera y abajo, con las palmas de las manos hacia adelante. Señora, replicó el Señor de los muertos, es la edad y el destino, contra los que no puedo hacer nada. La edad hace que todas las cosas se marchiten. Sin embargo, cuando los hombres mueren al final de su tiempo, les concedo descanso, paz y fuerza para que puedan volver. Pero tú eres hermosa. No regreses, quédate a vivir conmigo. Pero ella contestó: yo no te amo. El Señor del infierno se levanta, va hacia el altar donde coge el látigo y vuelve a encararse con la diosa. Entonces dijo el Señor de los muertos: ya que no aceptas mis manos en tu corazón, debes arrodillarte y recibir el azote de la muerte. Si tal es mi destino, es mejor así, dijo ella, y se arrodilló. Y la muerte la azotó tiernamente. La diosa se arrodilla, mirando hacia el altar. El Señor del infierno le propina 3, 7, 9 y 21 azotes muy suaves. Y ella gritó: ahora conozco los tormentos del amor. El Señor del infierno vuelve a poner el látigo en el altar, ayuda a la diosa a levantarse y se arrodilla ante ella. Y la muerte la levantó, y dijo: bendita seas. Y le dio el beso quíntuple, diciendo: solo así llegarás a alcanzar la alegría y el conocimiento. El Señor del infierno besa a la diosa con el beso quíntuple, sin las palabras acostumbradas. Después desata sus muñecas, dejando el cordón en el suelo. Y le enseñó todos los misterios y le entregó el collar que es el círculo del renacimiento. El Señor del infierno coge el collar del altar y lo abrocha alrededor del cuello de la diosa. Entonces la diosa coge la corona y la vuelve a poner sobre la cabeza del Señor del infierno. Y ella le enseñó el misterio de la copa sagrada, que es el caldero del renacimiento. El Señor del infierno va hacia el lado este del altar y la diosa al lado oeste. La diosa coge el cáliz con las dos manos, ambos se miran de frente, y él coloca sus manos sobre las de ella. Se amaron y se fundieron en uno. Pues hay 3 grandes misterios en la vida del hombre, los 3 dominados por la magia. Para colmar el amor, debes volver de nuevo al mismo tiempo y al mismo lugar como hacen los amantes, y debes encontrarle, recordarle y llamarle a él o a ella otra vez. El Señor del infierno libera las manos de la diosa y ella vuelve a poner el cáliz en el altar. Él coge el látigo con la mano izquierda y la espada con la derecha y adopta la posición del dios de espaldas al altar, los antebrazos cruzados sobre el pecho con la espada y el azote hacia arriba. Ella permanece a su lado en la posición de la diosa, con los pies separados y brazos estirados para formar el pentagrama. Pero para renacer debes morir y estar preparado para recibir un nuevo cuerpo. Y para morir, debes nacer. Y sin amor, no puedes nacer. Y nuestra diosa siempre se inclinó por el amor, la alegría y la felicidad. Guardó y cuidó a sus hijos ocultos en vida, y en la muerte enseñó el camino de su comunión. E incluso en este mundo enseñó el misterio del círculo mágico que se localiza entre los mundos de los hombres y el de los dioses. El Señor del infierno vuelve a dejar el látigo, la espada y la corona sobre o a un lado del altar. Así termina la leyenda, y los actores se reúnen con el resto del conventículo. La suma sacerdotisa dice: ahora vamos a participar en la fiesta del amor, del vino y de las pastas, como la diosa nos ha enseñado. Y mientras lo hacemos, recordemos a nuestra hermana, aquí se dice el nombre de la persona, con quien tantas veces lo hemos compartido. Con esta comunión dejamos a nuestra hermana amorosamente en las manos de la diosa. Todos dicen: así sea. Se consagran el vino y las pastas, y se pasan en círculo. Tan pronto como sea posible después del requiem, los pedazos del cuenco deben arrojarse ritualmente a un río o a una corriente de agua, con el acostumbrado mandamiento: vuelve a los elementos de donde viniste. Hasta aquí el video del día de hoy, pero continuaremos con más temas del libro. La Biblia de las Brujas. El próximo tema será: Páginas del Libro de las Sombras. Subtema: Iniciación al primer grado. Espéralo.